Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Cuando los escritores de las cartas y de los libros de la Biblia escribieron, ellos no los dividieron en capítulos y versículos. El único libro que vino dividido ya es el libro de los Salmos, porque los Salmos son canciones individuales. Eso venía dividido. Lo demás no venía dividido. Así que muchas veces la división se corresponde a los temas y otras veces no. Simplemente se dividió en capítulos y versículos para poder encontrar mejor el pasaje. Y muchas veces no está bien dividido en cuanto al sentido temático, como nosotros entendemos una división. Por eso voy a leer el último versículo del capítulo 2 y luego entro al capítulo 3, el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, está hablando de Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El otro día llamó una persona por teléfono a casa, yo levanto el tubo y digo, hola, y entonces me dice, hola, dice, habla Mario. Y mi cabeza empezó a pensar qué Mario era de todos los Mario que conozco, ¿no? Porque usted no conoce un solo Mario. Pero era de esas personas que cuando llama cree que el otro ya sabe todo. Entonces, habla Mario, qué suerte que lo encuentro. Digo, bueno, vamos. Y yo seguía pensando quién es. Dice, sí, dice, porque tengo un perro que se enfermó. Digo, no, escuche. Usted no quiere hablar conmigo, usted quiere hablar con mi hijo. ¿Pero cómo? Me dice él. Creí que era su hijo. Dice, usted tiene la misma voz. Hay una ley genética que se cumple irremediablemente. Los chicos eran chiquitos, se para un día Ezequiel debía tener 6 años, 7 años, se pone las manos en los bolsillos
y se para así, sacando pecho y mirando para afuera. Y yo le digo a Celia, fíjate, se está parando igual que mi papá. Y Celia me mira y dice, ¿y cómo crees que te parás vos? Es decir, hay leyes genéticas que se cumplen. Nuestros hijos, como dice Serrat, se nos parecen y nos dan la primera satisfacción. No sé si será satisfacción para ellos, parecerse a nosotros, pero por lo menos para nosotros sí. Es una ley, aquella ley que en el refranero dice tal palo, tal astilla, ¿no? Es decir, significa que la madera es la misma, por lo tanto tiene la misma característica, y por lo tanto tiene la misma consistencia y tiene la misma esencia, porque hay algo que viene genéticamente. El tema que trata Juan aquí en su carta es el de la genética espiritual. Vamos a utilizar las mismas ideas de la genética biológica para hablar un poco de la genética espiritual. Aquí comienza hablando acerca de los hijos de Dios, la paternidad de Dios. Y aclara en primer lugar qué significa ser hijo de Dios. Sobre esto hay una confusión muy grande. Usted sale a la calle y conversa con una persona y dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Y bueno, está diciendo todos somos hijos de Dios porque lo está mirando desde el punto de vista de la creación. Y realmente todos nosotros hemos sido creados por Dios. Pero no está bien usada la palabra porque tendría que decir todos somos criaturas de Dios. Pero en general se usa esto de que todos somos hijos de Dios. Los primeros cristianos diferenciaron muy bien, y aparece en todo el Nuevo Testamento, diferenciaron muy bien entre la criatura de Dios y lo que es el Hijo de Dios. Es decir, que una cosa es la condición por la cual todos los hombres somos creación de Dios, por lo tanto ellos decían, somos criaturas de Dios, y otra cosa es ser hijo de Dios, que es haber nacido espiritualmente de Dios. Juan explica este tema al comienzo de su Evangelio, no de la carta, sino del Evangelio. En el prólogo del Evangelio de Juan, él hablando de Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que les dio el privilegio, le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿a quiénes Jesús le da la autoridad de ser llamados hijos de Dios? ¿A quiénes les dio esa potestad? Dice, a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. Ser hijos de Dios, por lo tanto, es un privilegio otorgado por Dios a los que lo reconocen, a los que reconocen que Jesús es enviado de Dios y que es Dios manifestado en carne. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjese que está hablando allí del elemento de la fe que me relaciona con Dios, del nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios en la medida que hay esa fe. En la carta a los Efesios dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que usted puede recorrer todo el Evangelio, todas las cartas apostólicas, y va a ver que cuando se habla de un hijo de Dios, se habla de alguien que ha llegado a Jesucristo, que ha entregado su vida a Él, que tiene la nueva naturaleza de Dios, los genes de Dios en Él, y que entonces vive como cristiano. Ser cristiano se obtiene por la fe en Jesucristo. Somos adoptados por Dios y es una operación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es la operación del Espíritu Santo. Es claro, es clarísimo que ser hijo de Dios es consecuencia de nuestra relación con el Señor. Ahora, Jesús definió duramente la paternidad espiritual. Un día se acercaron todos los judíos y comenzaron a hablar con él y la conversación se puso áspera. Y en un momento en que la conversación se pone áspera, Jesús les dijo, ustedes de su padre el diablo son. Y los deseos de su padre quieren hacer. Por supuesto que se enojaron, porque esto no era una cosa agradable, decir que somos hijos del diablo. Pero Jesús empezó con una demostración lógica. Y les dijo, en primer lugar, hacen los deseos de su padre. Ustedes cumplen la voluntad no de Dios, sino la voluntad de Satanás en su vida. En segundo lugar, ustedes hablan mentira. Y el padre de la mentira es Satanás, capítulo 3 del libro de Génesis, ¿no? Tienen tendencias homicidas, y el que era homicida desde el principio es Satanás.
Son sordos a la voluntad de Dios, y el que es sordo a la voluntad de Dios es Satanás. Así que ustedes, yo los veo actuar y digo, ¿cuáles son los genes que tienen? Y son los genes de Satanás, nosotros somos genes de Dios. Quiere decir que Jesús habló con mucha dureza de esto, mucha dureza, y le señaló que la conducta mostraba la paternidad. Como ellos se conducían, estaban hablando de qué eran lo que tenían adentro, de lo que vivían ellos. Juan explica que el cristiano tiene el honor de llevar ese nombre. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero inmediatamente dice, ese nombre responde a una realidad. Ahora somos hijos de Dios. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser, ¿no es cierto? Entonces él dice, nosotros somos llamados hijos de Dios porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo y porque anuncia una eternidad. No sabemos a qué llegaremos a ser. Acá él se interna en el terreno de lo desconocido, no sabemos qué será. Se interna en ese mundo espiritual de que hablamos cuando iniciamos la carta, ese mundo desconocido. Dice, no sabemos qué vamos a llegar a ser, pero sabemos que vamos a llegar a la casa del Padre, que cuando le veamos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Quiere decir que el ser hijos de Dios, el ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, implica que hay una genética espiritual distinta, implica también que hay una vida que se corresponde con el carácter de quien es nuestro Padre. Por eso, la sección esta comienza con estas palabras. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Sabed que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Quiere decir que la paternidad tiene que verse. La paternidad tiene que verse. Las marcas genéticas espirituales tienen que estar en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Entonces eso tiene que verse. ¿Y dónde se manifiesta? Se manifiesta en primer lugar en la integridad de vida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Es decir, si Él tiene estos genes, el que es hijo tiene que corresponderse al hecho a la característica que tiene el Padre. Recuerdan que en la primera parte de la carta comienza Juan diciendo Dios es luz. Y entonces le dice a los cristianos que tienen que ser transparentes. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en tinieblas. Ahora él dice Dios es justo. Por lo tanto, los cristianos tienen que actuar con rectitud, porque lo están llamando Padre. ¿Y Juan por qué necesita aclarar todas estas cosas? Bueno, porque él está combatiendo la herejía de su tiempo. Nosotros hemos hablado de la herejía de los gnósticos. Los gnósticos enseñaban, cuidado, no confundamos, una cosa es el agnóstico, con la A delante. Yo no pronuncio la A, gnósticos, de gnosis, conocimiento. Si usted dice agnóstico, agnosis, no puedo conocer. Entonces se dice la persona que dice yo no soy ateo, soy agnóstico, no lo puedo conocer a Dios. Ese es el agnóstico. Gnóstico era una secta que había surgido en aquel tiempo y que se había filtrado en la iglesia de gente que hacía énfasis en la filosofía del conocimiento. Y ellos tenían una concepción del hombre diferente a la de los cristianos. Ellos creían que lo que se hace con el cuerpo no tiene importancia y lo que tiene importancia es lo que se hace con el espíritu. Entonces enseñaban, glorifiquemos a Dios con nuestro espíritu y vivamos libremente con el cuerpo. El hombre espiritual podía, para los gnósticos, el hombre espiritual podía pecar porque el pecado estaba en el cuerpo. Entonces, con tal que era alabar a Dios, con el cuerpo podía hacer lo que quería. Y no solamente eso, sino que la doctrina avanzó muchísimo más y le llegaban a decir de que un hombre tiene que tener una amplitud de conocimiento de todas las cosas. Por lo tanto, él tiene que subir con su mente y con su espíritu
hacia las alturas arcanas de Dios y con su cuerpo tiene que bajar hasta las profundidades del pecado. Esta enseñanza es la que viene a combatir Juan. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen otro concepto del ser. La ontología, doctrina del ser, del cristiano es distinta. ¿Qué es lo que dice acerca del ser el cristiano? Pablo lo explica cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses. Él dice, y todo vuestro ser, y hay que prestar atención porque él habló allí del ser. ¿Qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que el ser allí es la totalidad. Y él también está combatiendo allí a los gnósticos, porque los gnósticos decían que ser era solamente el alma y el espíritu, el cuerpo no. Entonces el cristiano habla de totalidad. Todo lo que yo haga en el cuerpo afecta al alma, afecta a la vida espiritual, afecta a la vida emocional. Y Juan dice, si nosotros tenemos un Dios justo, tenemos que vivir en justicia y tenemos que actuar en justicia. Y no solamente la justicia debe ser una condición mental o intelectual, debe ser algo que lo tenemos que practicar y lo tenemos que practicar con nuestro cuerpo. Tenemos que ser justos en todo, en todo. Y hay que tener cuidado con vivir en esa integridad. Dios enseña que el hombre es una totalidad, una totalidad. Por eso le dio los 10 mandamientos. No hurtarás. ¿Con qué se hurta? ¿Con qué se hurta? Se hurta con las manos. Allí actúa el cuerpo. No adulterarás. ¿Con qué se adultera? Con el cuerpo. Entonces ellos están destruyendo el concepto agnóstico, que podían adulterar tranquilos porque eso no afecta al espíritu. No, eso afecta al espíritu también. Entonces los 10 mandamientos apuntan al ser total. Es el hombre el que tiene que vivir como ser total. Y entonces Juan dice, miren, pecar, ¿qué es? Todo aquel que peca infringe también la ley. Cuando yo tomo los 10 mandamientos y paso por encima, eso se llama pecado. Eso se llama pecado. Hace una definición del pecado tan clara, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción a la ley. Es cuando yo paso por encima de la ley. Santiago en su carta va a ampliar esto, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Quiere decir que hay un pecado por comisión. Juan nos habla del pecado por comisión, lo que yo hago contra la ley de Dios. Y Santiago me habla de los pecados por omisión. Lo que yo, el bien que yo tengo que hacer y no lo hago, eso también es pecado. Quiere decir que hay pecados que se hacen por comisión y hay pecados que se hacen por omisión. Quebrantar conscientemente una ley que se conoce, quebrantar conscientemente una ley que se conoce, eso es pecado. Santiago dice, el que sabe y no lo hace. Yo conozco una ley y paso por encima de la ley, es un acto de rebeldía, es un acto de rebeldía. Nadie está por encima de la ley de Dios. Nadie está por encima. Juan está defendiendo justamente eso. Y hace 2 afirmaciones que hay que mirarlas con detenimiento. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando usted lee esto así, se pega un susto. ¿No es cierto? Después dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando usted lee todo esto, dice, pero entonces hay una contradicción, porque resulta que en el capítulo primero y el capítulo segundo dice, si alguno hubiere pecado, si decimos que no tenemos pecado, ¿se acuerdan? Habló de todo esto. Es que él está usando dos formas distintas de ver el pecado. Mientras que en la primera parte él habla del pecado como el accidente que viene a la vida, acá está hablando de la práctica constante del mal, de la costumbre, de la adicción al mal, la práctica del pecado. Es decir, el pecado aparece como una caída. Cuando usted sale de su casa y sale caminando, usted no está preparado para caerse. Y usted no quiere caerse. ¿Quién que está caminando quiere caerse? Pero de repente hay un tropiezo y se cayó. Quiere decir que eso es un accidente. Es un accidente.
El pecado aparece como accidente en la vida del cristiano, pero no como una práctica constante. Cuando hay una práctica constante, ya es otra cosa. Yo puedo tener una caída en mi vida, y tenemos muchas caídas en nuestra vida, pero son tropiezos, no son prácticas constantes. Una cosa es caerse en el barro porque tropecé, y otra cosa es tirarse al barro porque me siento cómodo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, él lo que está hablando en esta segunda parte es de que ningún cristiano puede tirarse al barro y sentirse cómodo porque tiene la simiente de Dios. Entonces no puede de ninguna manera hacer esto. Una cosa es la caída accidental, que todos tenemos, y otra distinta es la práctica constante del mal. Jesús vino para quitar nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo. Los nacidos de Dios tienen una nueva vida en Cristo, por lo tanto hay una genética que es diferente. Si el pecado es práctica, entonces no ha nacido de Dios. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, cuando es una práctica constante, allí ya no está la genética de Dios. Caemos en lo mismo que dijo Jesús, le decía a los judíos, bueno, si ustedes piensan como piensa Satanás, si ustedes tienen tendencias homicidas, si viven en la mentira constante, entonces la genética de ustedes no es la genética de Dios. Está diciendo, tiene que verse qué es lo que está dentro. Y lo que está hablando es justamente esto, que la genética divina se manifiesta en nuestra actitud frente al mal. ¿Qué es lo que hacemos frente al mal? Allí es donde el Hijo de Dios muestra si su genética es la genética de Dios o no es la genética de Dios. Entonces ahí sabemos que además de ser llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios. Cualquiera puede salir y decir yo soy un hijo de Dios, pero el asunto es que después genéticamente tengo que mostrar eso. La genética espiritual tiene que mostrar que el Padre está obrando en mí y que yo lo respeto y vivo dentro de las leyes de Dios. Esta es la primera de las cosas. Juan nos va a decir en dos cosas se manifiesta la genética de Dios. La primera es esta, en la relación que yo tengo con el mal. La segunda es la actitud que tengo con el hermano. Y Juan comienza con un ejemplo tremendo. Él habla de Caín. Dice, Caín mató a su hermano Abel, lo mató. ¿Por qué causa lo mató? Y ahí nosotros empezamos a especular. Y Juan dice, la primera de las causas es esa, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Es decir, él dice, acá hay un problema de genética espiritual. Él era de Satanás y mató a su hermano. Esa genética se manifestaba en que sus obras eran malas, permanentemente malas. Y entonces, explica Juan, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora usted dice, pero si él tiene las obras malas y tiene la genética que tiene, ¿por qué tenía que matar a su hermano que tenía obras justas? ¿Por qué no decir los caminos son diferentes? Es que la genética satánica es la genética de la competición. Es la genética del que quiere competir. Y Caín lo que estaba haciendo era matar al competidor. Él era aceptado por Dios y yo no, pues al competidor yo lo tengo que matar. Y dice, miren que en eso se mostró la genética de Satanás. Ahora, nosotros vivimos en un sistema que es el sistema de la competencia y creemos que el mundo tiene que manejarse con la competencia. Esto es algo que nos ha llegado hasta nosotros con el sistema liberal capitalista que nos ha enseñado que hay que competir en todas las cosas. Y es notable que hasta los padres incentivan a sus hijos para que sean competidores. Quiero decirle a todos que si Jesús algo quiso destruir en sus discípulos y mostró que no era posible ser un discípulo activo, fue la competencia. Los discípulos eran competidores, competían entre sí. ¿Y qué pasó con los discípulos de Jesús? Que permanentemente esto traía problemas y discusiones. ¿Por qué? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? La pregunta que venían y le hacían a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Qué era lo que estaban buscando?
Es decir, en esta competencia, ¿qué lugar puedo tener yo? ¿Qué discutían entre ustedes en el camino?, le dice Jesús. Ellos dicen, se callaron, porque habían disputado entre sí quién había sido el mayor. Es decir, se daban cuenta de que Jesús quería destruir el aspecto competitivo de la vida, porque era nefasto, y es nefasto para la sociedad, y ellos lo incentivaban. Pero no iban a poder llegar a ser buenos ministros de Dios si seguían con el espíritu competitivo. Y por eso Jesús destruía el espíritu competitivo. No deben competir, no deben competir. Y cuando en la competición Pedro dice, yo soy el mayor, Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Y cuando Jesús se vuelve a encontrar con él, resucitado, le pregunta, ¿me amas más que estos? Como diciendo, ¿seguís compitiendo? ¿Por qué? Porque el espíritu competitivo es un espíritu destructivo dentro de nuestra sociedad. Y es un espíritu destructivo también dentro de la iglesia. Juan acá lo que está hablando es justamente de la destrucción del espíritu competitivo para llegar a la aceptación del otro, del hermano, y a relacionarme con él de igual a igual para ayudarlo y para que él me ayude. Fíjense el espíritu competitivo de los apóstoles que producía. Que de pronto Jesús llamaba a Pedro, Juan y Jacobo, los llevaba aparte y todo decía, ¿qué pasa con estos 3? ¿Son mejores que nosotros? Y Jesús tenía un proyecto y estaba llevando adelante su proyecto. Lo manda a 1, a 2 para que vayan a evangelizar. ¿Por qué no me mandó a mí? Este es el espíritu competitivo y Jesús lucha contra ese espíritu competitivo. Chesterton, cuando comienza su autobiografía, cuenta la vida de su infancia en la Inglaterra de fin del siglo XIX. Y él dice, yo conocí otra Inglaterra, conocí otra. ¿Por qué? Porque mi padre era comerciante, parece que tenía algo así como lo que nosotros llamamos un almacén. Dice, y había otro, en las 2 cuadras había otro, y se ayudaban uno a otro. Y eso yo lo vi en mi infancia, Yo me acuerdo que el almacenero iba uno y pedía hierba. No tengo, pero no te preocupes, llamaba al chico, che, andate don Manolo, que era el almacén de las 2 cuadras, trae la hierba de allá. Y don Manolo le prestaba la hierba para venderle a sus comerciantes. Porque el asunto es que todos tenemos que vivir, todos tenemos que vivir. Hoy no es así. Hoy yo pongo un negocio y pone otro a 2 cuadras y tengo que ver cómo lo puedo hundir, cómo lo puedo matar. Esa es la competencia. ¿Cómo puedo matar al otro? ¿Cómo puedo destruir al otro? El otro es mi enemigo. Y estamos construyendo una sociedad de enemigos. Y Jesús dice, entre ustedes no puede ser así. Entre los hombres, es verdad, los que se señorean, hay algunos que tienen el primado y otros, entre ustedes no tiene que ser así. Y Jesús está hablando de la relación con el hermano. Juan está hablando de la relación con el hermano. ¿Y qué está diciendo? Juan habla del ágape que tiene que mover nuestra vida. El ágape, el amor al hermano. El amor al hermano. ¿Y por qué él habla del ágape que tiene que mover nuestra vida? Ustedes saben que los griegos creían que ágape era una palabra descolorida. Ellos no querían la palabra ágape. Ellos querían la palabra eros para hablar de amor. Eros habla del amor apasionado que busca su propia satisfacción. El eros es eso, es la búsqueda de la propia satisfacción. Ellos querían la palabra fileo. Voy a darte una satisfacción, pero para recibir algo a cambio. Es decir, son 2 palabras que hablan del amor competitivo. En esta yo tengo algo que el otro no tiene, es el eros. Busco mi propia satisfacción. En la otra, yo te voy a dar, pero espero recibir algo. Y ágape era hacer el bien sin necesidad ni de recibir nada, ni de satisfacerse uno mismo, sino hacer el bien por el bien mismo. Entonces, para ellos ágape era una palabra descolorida totalmente. Era ver la necesidad y suplirla. Y entonces el griego preguntaba, ¿pero para qué suplirla? ¿Qué es lo que voy a recibir a cambio? Estaba en la sociedad competitiva.
¿qué es lo que voy a recibir? Y entonces ágape no me servía. Y es interesante que en los clásicos la palabra ágape va desapareciendo, va desapareciendo. Ellos hablan de eros, hablan de fileo, hablan del amor que tiene que ver algo de competencia. Y entonces llegan los cristianos, y los cristianos no hablan ni de eros ni de fileo. Los cristianos hablan de ágape, es decir, si veo una necesidad la cubro sin ningún interés secundario. No quiero nada, no quiero recibir nada a cambio, no tengo una segunda intención. Esto es el amor al hermano. Y Jesús dice no solamente al hermano, también al enemigo, hacerle el bien. Si tiene una necesidad, suplirla. Si mi enemigo tiene hambre, le doy de comer. Si tiene sed, le doy de beber. Y la Escritura dice, porque ascuas de fuego pone sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Es una expresión del idioma. Quiere decir, se va a poner colorado. ¿Te vio que el que está avergonzado se pone colorado? Ellos decían, tiene ascua de fuego en la cabeza. Dice, se avergüenza frente al ágape que a pesar de ser enemigo le tiende la mano. Dice, este es el amor que viene de la genética de Dios. De la genética de los hombres viene el eros, viene el fileo, pero de la genética de Dios viene el ágape. Los griegos tenían la genética de abajo, y esa genética de abajo es destructiva. Y estaban buscando el Señor que sus discípulos tuvieran la genética de arriba, y la genética de arriba tiene el ágape. Juan nos habla de la genética cristiana. Se manifiesta de dos maneras, dice él. Amor a Dios, hacer justicia, vivir rectamente, practicar el bien, respetar las leyes divinas. Esta es la genética de un cristiano. Amor al hermano, vivir generosamente, no querer ser el mayor, buscar siempre el bien de los demás, no sacar réditos del otro. Magistralmente termina la sección con estas palabras: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No habléis de palabra. Está diciendo, esto no es una cuestión de discusiones teóricas. Está diciendo, esto hay que ponerlo en la práctica. Esto tiene que ser práctico en ustedes. Esto tiene que verse. La genética de Dios tiene que verse en el cristiano. La genética de Dios tiene que verse en su compromiso con la ley de Dios, en su compromiso con el bien, en su compromiso con la corrección, con la justicia, y tiene que verse en su amor desinteresado para con el otro. Un cristiano vive dentro de la ley de Dios y no entra dentro del mundo competitivo, porque sabe que la ley de Dios es vida y que la competencia es destrucción. Es destrucción. Es destrucción de la persona. Está proponiendo Juan una vida superior, la vida de los hijos de Dios. Y lo que tenemos al Señor en nuestro corazón y hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos que tomar muy en serio todo esto. Hay dos grandes manifestaciones de la genética de Dios, genética espiritual de Dios en mi vida. La relación que yo tengo con la ley de Dios, con los principios de justicia de Dios, porque Dios es justo, y la relación que yo tengo con el prójimo. En definitiva, Juan está sintetizando las dos tablas de la ley, aquello que enseñó Jesucristo a sus discípulos. La ley se resume en amarás a tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, cuando aparecen estas dos cosas prácticamente en la vida, allí está presente Dios en el corazón del cristiano. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy,
les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.